En el vídeo de hoy vamos a tratar el tiempo y el clima. En primer lugar vamos a realizar unas definiciones de qué es tiempo y clima. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y momento concreto. Normalmente hace referencia a un día, aunque puede llegar a ser de 2 o 3. Son las condiciones de la atmósfera a corto plazo. Por ejemplo, hoy en Retamar hace frío y puede llover, o hoy en Almería no ha nevado. Si pasamos al clima, el clima también es el estado de la atmósfera, pero en este caso ya no es de un periodo corto de tiempo, sino que hablamos de un espacio temporal mucho más largo, en torno a los 30 o 35 años. Hace referencia al estado de la atmósfera en una media de esos años. Por ejemplo, el clima en Retamás es caluroso y seco. ¿Indica que hoy es caluroso y seco? No, indica que en general tiende a ser caluroso y seco. Puede que el tiempo de hoy sea lluvioso. ¿Por qué es tan relevante saber el tiempo? Bien, conocer el tiempo atmosférico, es decir, las condiciones climáticas de un día, es básico para nuestra vida cotidiana, pues debemos organizarla según llueva, haga frío, haga calor. Necesitamos saber si tenemos que coger el paraguas, la sudadera, así como es clave cuando vamos a realizar un viaje, hacemos una actividad al aire libre o simplemente vamos al instituto. No seremos pocos los que no hemos mirado el tiempo un día y resulta que ha llovido. ¿Cómo estudiamos ese tiempo y ese clima? Bien, pues en ambos casos estudian los mismos factores, la precipitación, el viento, la humedad, la presión atmosférica, pero claro, ¿cuál se encarga de estudiar estos factores en el tiempo? Pues en este caso es la meteorología, la ciencia que estudia esos campos en un periodo concreto, en un periodo breve de tiempo. Ese típico informativo que tenemos después de cada noticiario en la televisión nos da el tiempo. En este caso, en España, la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, es la que nos aporta esa información que luego transforman de forma visual esos noticiarios. Por otro lado, ¿qué es o cómo se estudia ese clima? Bien, pues sigue siendo una ciencia que estudia los mismos factores, como hemos dicho, la precipitación, el viento, pero ya no tienen el fin de darnos la situación en un día concreto, sino hacer un estudio a largo plazo, como hemos dicho, pues, de unos 30 años. En este caso, lo que hacen es ir analizando las precipitaciones, las temperaturas medias a lo largo de esos años, para darnos un estado general de cómo es el clima. ¿Esto puede cambiar? Claro, puede ir cambiando a lo largo del tiempo. En este caso nos van aportando distintos elementos como mapas o gráficos. Podemos observar desde un climograma a elementos en los que da las regiones climáticas, áreas de precipitaciones, por ejemplo. Bien, en el segundo apartado debemos hablar de dónde se dan los fenómenos meteorológicos. En este caso es muy sencillo, es en la atmósfera, esa parte de aire. No deja de ser una capa gaseosa, una capa compuesta por gases de aproximadamente unos 1000 kilómetros de espesor. Esta envuelve la Tierra y permite la vida en el planeta. Principalmente está formado de dos gases, nitrógeno en un 78% y un 21% de oxígeno. El resto es otra serie de gases en mucha menor cantidad. ¿Cuáles son las capas? Bien, pues tenemos desde la capa más cercana a la corteza de la Tierra, la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. En la primera capa es donde se producen todos los elementos del tiempo. Ahí vemos ese viento, las nubes, las tormentas. En esta capa, conforme vamos subiendo en torno a los 10-17 kilómetros, ya la temperatura ha descendido hasta los menos 50 grados. En la siguiente capa, la estratosfera, destacamos como en la parte inferior, en torno a esos 17 kilómetros, es donde van volando los aviones. Por otro lado, en las capas más altas, ya cercanos a esos 50 kilómetros, nos encontramos la capa de ozono, que es la que absorbe la radiación ultravioleta. Entre los 50 y los 85 encontramos en la capa denominada mesosfera, es una capa que nos ayuda sobre todo a desintegrar gran parte de los meteoritos, o en este caso de los meteoros que nos llegan del espacio. Solo algunos cruzan esta capa y ya pasamos a llamarlos meteoritos e impactarían contra la Tierra. Aquí lo interesante es que en la parte alta, en esos 85 kilómetros, vemos como la temperatura puede descender hasta los menos 100 grados. Si pasamos a la siguiente, entre los 85 y los 690, en la termosfera vemos una capa muy gruesa, y en esta capa lo que vemos son las auroras boreales. Aquí hemos visto cómo las temperaturas son bastante altas, llegamos hasta los 1000 grados, por lo tanto entre una capa y otra podemos pasar perfectamente de los 1000 grados hasta los menos 100. Y por último, hasta los 1000 kilómetros, tenemos una capa denominada la exosfera, es la capa que se mezcla principalmente con ya lo que es el territorio del universo, de ese territorio espacial. Y bueno, pues podemos encontrar los satélites que estudian, por ejemplo, el clima o que van transfiriendo las ondas. ¿En qué nos ayuda la atmósfera? Bueno,
Actúa principalmente, como hemos dicho, de un escudo protector que desintegra todos esos meteoros que llegan. Solo aquellos que cruzan esta capa pues la traspasan y ya los llamamos meteoritos. Por otro lado, también regula la temperatura de la Tierra, permite que no tengamos una amplitud térmica, es decir, una diferencia entre las temperaturas más bajas y más altas demasiado grande. Esto es lo que nos permite vivir. Y por último, un elemento clave es que, como sabemos, el Sol emite toda una serie de radiación, como los rayos infrarrojos, la luz visible o la ultravioleta, y esta atmósfera tiene una serie de gases que nos permiten, una serie de capas que nos permiten filtrar. Es como si fuese una capa de crema extra que tenemos o que nos ponemos en nuestro cuerpo para evitar cualquier tipo de radiación. En el punto número 3 vamos a hablar sobre los elementos del clima. Bien, los elementos del clima, tanto los del clima como los del tiempo, recordemos que son los mismos, son 5. Tenemos la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica y el viento. ¿De qué dependen estos 5 elementos? Pues varían de 3 factores principales: la latitud, lo al norte o al sur que nos encontremos, la altitud, lo arriba o abajo, es decir, lo más elevado o lo más cercano a la cota cero nos encontremos, y la distancia al mar. Estos 3 elementos regulan las temperaturas, las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica y el viento. Bien, si analizamos la primera, la temperatura es el grado de calentamiento que tiene la atmósfera, es decir, lo fría o caliente que está la atmósfera. Lo medimos con un termómetro, como podemos observar, uno digital o uno analógico, y lo expresamos en grados Celsius, en este caso en España. Se pueden establecer, gracias a la temperatura, hasta 5 zonas climáticas: una zona cálida, 2 zonas templadas y 2 zonas frías, tal y como podemos ver en esta imagen. En el Ecuador, tanto hacia arriba, hacia el norte como hacia el sur, podríamos ver esa zona cálida. Luego tendríamos la zona templada, hasta el círculo polar ártico, hasta el círculo polar ártico y hasta el círculo polar antártico tendríamos la zona templada, y al final tendríamos la zona fría. Dentro de las temperaturas debemos conocer qué son las temperaturas absolutas. Las temperaturas absolutas indican cuál es la temperatura más alta y cuál es la temperatura más baja, la máxima y la mínima. ¿Cuándo? Pues en el periodo. Podemos decir la temperatura absoluta de un día, de una semana, de un mes, de un año, o incluso dentro de esos 30 años, dentro de ese área de estudio del clima. Luego podemos hablar de las temperaturas medias, que se obtienen al sumar todas las temperaturas diarias y dividirlas por el número de días del mes. Podemos igualmente calcular la temperatura media de un día. Analizamos la temperatura que habría en cada hora, la sumamos y la dividimos entre 24, la temperatura que haría cada hora, la temperatura media que haría cada mes. Ya simplemente sumar y dividir entre el número de elementos que tengamos. Y por último, la amplitud térmica, que no es sino la diferencia entre la temperatura máxima, la temperatura absoluta máxima y la temperatura absoluta mínima. El siguiente elemento es la precipitación, que no es muy sencillo, es la cantidad de agua que cae sobre la superficie de la Tierra. En este caso la vamos a medir con un pluviómetro y la expresamos en litros por metro cuadrado, o bien en milímetros. El siguiente elemento es la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que encontramos en el aire. Esta se mide con un digrómetro y se expresa en tanto por ciento. El aire caliente puede absorber más humedad que el frío, esto es importante. Cuanto más caliente esté el aire, más húmedo puede ser. En el caso del cuarto elemento, la presión atmosférica, es la presión o la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. De ahí que cuanto más alto estemos, por ejemplo en una montaña, menos sea la presión. En este caso la medimos con un barómetro, encontramos el de la izquierda uno, digamos, analógico, y a la derecha uno digital, y se expresa en hectopascales. Y por último tenemos el viento, que es el aire de la atmósfera en movimiento. Recordemos, esto va a hacerse entre zonas con presiones distintas. Se mide con un anemómetro y se expresa en kilómetros por hora. Por último vamos a hablar sobre los mapas del tiempo. Los mapas del tiempo son representaciones gráficas de las condiciones meteorológicas de una zona en un momento concreto. Esto nos da información sobre, por ejemplo, los anticiclones, las borrascas o los frentes. Bien, ¿qué son los anticiclones y las borrascas? Bueno, los anticiclones y las borrascas son dos elementos que se dibujan a través de la isobara. Las isobaras son estas líneas que podemos observar con la flechita que unen puntos a igual presión. Bien, debemos conocer que la presión, llamémosla la presión normal, la presión cero, en este caso la presión que hay a nivel del mar, serían 1013 hectopascales. Los anticiclones son centros de altas presiones, por lo tanto serían superiores a 1013 hectopascales, y las borrascas serían bajas presiones, espacios con valores menores a esos 1013 hectopascales. Recordemos, A de anticiclón, altas presiones, B de borrasca, bajas presiones. ¿Y cuál es la presión? Vamos a llamarla media, 1013. ¿Los anticiclones qué suelen referir? Bueno, los anticiclones hacen referencia sobre todo a un tiempo estable, a un tiempo sin lluvia y con una temperatura alta en verano y fría en invierno.
Y las borrascas, por otro lado, lo que reflejan es un tiempo inestable con nubosidad, lluvia o tormenta. O sea que, recordemos, anticiclón, un tiempo estable, normalmente seco, frío en invierno y cálido en verano, y la borrasca es tiempo inestable y con muchas posibilidades de lluvia. Por otro lado, debemos destacar que en el anticiclón el aire va desde arriba hacia abajo en sentido horario y la borrasca va hacia arriba en sentido antihorario, tal y como podemos ver en esta imagen. Lo que vemos es como el aire del anticiclón retroalimenta el aire de la borrasca, vemos un espacio cíclico. En este mapa podemos analizar cómo se encuentran anticiclones y borrascas en este mapa. Es interesante ver cómo el anticiclón tenemos una línea de isobara a 1040 hectopascales que nos indica claramente que está por encima de esos 1013. ¿Hasta dónde llegaría? Bueno, pues tendríamos que ir mirando la isobara 1040, 1036, 1032, 1028, 1024, 1020, 1016 hasta 1012. Entre 1016 y 1012 nos encontraríamos en 1013. Ese es el punto de inflexión, el punto que separaría el área del anticiclón del área de la borrasca. ¿Qué vemos pues? Bueno, pues muy sencillo. Dentro del área de influencia de ese anticiclón, destacaríamos que tenemos una temperatura, si fuese invierno, una temperatura más fría y si fuese verano una temperatura más caliente, pero sobre todo un tiempo bastante estable. Por otro lado, en la borrasca, que la vemos en Córcega, Cerdeña y el norte de Italia, lo que vemos claramente es una zona inestable. ¿Es posible que llueva? Pues podría ser probable. Por otro lado, ya el último de los elementos a analizar son los frentes. Los frentes son masas de aire. Bien, debemos saber que las masas de aire en este caso no se mezclan, no son dos elementos como el agua, que juntamos dos vasos de agua, uno frío y uno caliente, sino que aquí los frentes, las masas de aire, chocan unas con las otras y se empujan. Recordemos que el aire cálido es el que va siempre a ser elevado frente al frío. Por lo tanto, bien, vamos a hablar de un frente cálido, el primero de ellos. El frente cálido lo que vemos es cómo va avanzando a una velocidad regular que no suele ser tan elevada como la del frente frío. Imaginemos que vamos a unos 50 km por hora y entramos en contacto con ese aire frío que se eleva con un ángulo, tal y como podemos ver la imagen, un ángulo más bajito, un ángulo menos amplio, y va subiendo, genera lluvias moderadas con nubes como los nimboestratos, los estratos, los altoestratos o los cirros. Por lo tanto, el aire caliente se elevaría sobre el aire frío y generaría una lluvia moderada. En este caso, bueno, vemos cómo aumenta la humedad. Dentro de esa definición del frente cálido vemos un aumento de la humedad con chubasco y neblina. La temperatura tiende a subir y el viento aumenta. En el frente frío, por otro lado, lo que vemos es cómo el frente frío, que es más rápido, choca contra el aire caliente y lo eleva con mucha rapidez y con un ángulo muy alto. Esto que provoca lluvia muy fuerte, lluvia intensa, sobre todo de nubes como los cumulonimbos. Esto pues, puede generar incluso hasta nieve. Por último, cuando un frente frío, que hemos dicho que es más rápido que un frente cálido, alcanza el frente frío, ese frente cálido, se juntan los dos y formaría este frente morado que podemos ver abajo a la izquierda, que es el frente ocluido. En este caso fusionan las características de los dos, generando pues, lluvias desde débiles a moderadas. Si analizamos el mapa final, podemos observar cómo aquí tenemos una zona abajo a la izquierda, una zona anticiclónica, una zona estable en este caso, y sin embargo podríamos destacar claramente cómo en la zona de Gran Bretaña, en el norte, en la zona escocesa, vemos una borrasca claramente representada con 968 hectopascales, muy alejado de lo que son los 1013, que sería ese elemento cero. Bien, entonces destacamos que esa borrasca, que el aire gira, como podemos observar por las flechitas de los frentes, en sentido antihorario giraría hacia la izquierda, nos está trayendo toda una serie de inestabilidad que nos llegaría hasta nuestro territorio, hasta la península ibérica. Aquí observamos cómo en la península ibérica tenemos dos frentes marcados con ese color azul que nos traerán principalmente una temperatura fría y unas precipitaciones. En este otro podemos observar algo parecido, pero hemos cambiado. Ya no nos encontramos con un área de borrasca en Gran Bretaña, sino que en la zona sur tenemos un anticiclón. Este anticiclón nos traería el aire en sentido horario hacia la península ibérica y, como podemos observar, es un mapa del tiempo de una situación de ola de frío, como indica aquí, ya que el aire captado en la zona norte no llegaría a nosotros directamente. Vemos como las líneas van entre 1020, 1024, 1028, por lo tanto sería un tiempo estable, sí, no llovería, pero haría bastante frío. Y bueno, hasta aquí podríamos seguir analizando muchos más mapas, pero lo vamos a dejar aquí por hoy.